Parece que Julian Nagelsmann está más fuera que dentro del Bayern de Múnich. Se hacen eco algunos de los más importantes medios en Alemania y, por supuesto, voy a dar mi visión de esta decisión. Todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo inesperado para mí. Estaba preparando otras cosillas, estaba buscando temas precisamente para la semana que viene, cuando me ha llegado llovido del cielo esta bomba, este titular del periódico Bild, un periódico muy bien relacionado, un periódico en el que normalmente salen de primera mano las noticias más relevantes del Bayern de Múnich, un periódico que siempre tiene grandes fuentes para poder informar no solo del Bayern de Múnich, sino del fútbol alemán. Esto es algo que probablemente, si no estuviera tan solicitado en otros medios, tan anunciado a bombo y platillo por los medios en los que lo está haciendo, también Fabrizio Romano había anunciado hace prácticamente una hora que se estaba barajando esta posibilidad, que podía ser cuestión de muy poco tiempo. Yo no me imaginaba que tan poco tiempo realmente. Es cierto que es habitual que estas cosas pasen en parones internacionales, pero lo cierto es que la bomba es gigantesca. Julian Nagelsmann, entrenador del Bayern de Múnich, parece que va a ser cesado del Bayern de Múnich. Parece que va a ser cesado de manera inminente en el equipo bávaro. Es cierto que los resultados no estaban siendo los esperados, ya no solo a nivel de ganar o perder partidos, sino también de la idea expuesta, de lo que estaba consiguiendo el equipo, de las sensaciones, del dominio nacional, que siempre ha sido una de las grandes máximas de este Bayern y de su actual gestión. Y lo cierto es que, a pesar de que todo esto acompañaba las dudas sobre la figura de Julian Nagelsmann, es cierto que choca bastante que el Bayern de Múnich, por su filosofía, por lo que ha sido en todos estos años, por el tipo de club que es, por cómo suele hacer las cosas, por el proyecto que normalmente siempre intenta finalizar, no suele dejar las cosas a medias, no suele torpedear de alguna manera el trabajo de un entrenador por el que han apostado tantísimo, ¿no? Porque recordemos que Julian Nagelsmann es un entrenador por el que apuestan muy fuerte. Primero en Hoffenheim tuvo una etapa gloriosa, creo que una etapa importantísima dentro del club alemán, y después ya en el RB Leipzig, donde terminó de asentarse, donde mostró que podía ser una alternativa importante dentro del club de la Red Bull ante un todopoderoso Bayern de Múnich, ante un Borussia Dortmund que parecía estar flojeando. Ciertamente el Leipzig fue alternativa en esa Bundesliga contra un Bayern de Múnich, eso yo creo que ya era currículum como para que se le considerara, pero lo cierto es que apostó muchísimo el Bayern, a pesar de que era un entrenador estrella, de que era un entrenador que se estaba haciendo un gran currículum. Lo cierto es que la apuesta por este muchacho llamó la atención, fue algo sonado a bombo y platillo. Creo que realmente a todos no nos sorprendió tanto, ¿no?, la decisión del Bayern de Múnich de apostar por un entrenador joven, por un proyecto a futuro, por intentar romper un poco también esa dinámica del RB Leipzig, ¿no?, el quitarle al entrenador estrella para intentar construir y asentar un proyecto ganador. Incluso ya el verano pasado perdió a Robert Lewandowski, parecía que se acercaba un poco más a una plantilla más de su gusto, más cercana a lo que habíamos visto en el RB Leipzig, incluso a modo de juego, ¿no?, en cuanto a lo táctico, se estaba acercando un poquito más a ese ataque móvil, sin demasiadas figuras de referencia. Se acercaba un poco más a lo que habíamos visto en el RB Leipzig, no tanto en los resultados, sino en la filosofía. Por lo tanto, nos choca, y ahora sí, esto sí que choca realmente, que se esté planteando la destitución de Julian Nagelsmann, quizá incluso en el momento en el que estoy hablando, en el momento en el que estoy grabando este vídeo, quizá Julian Nagelsmann no sea
entrenador del Bayern de Múnich. Por lo tanto, me parecía un vídeo fundamental, me parecía un vídeo más que necesario para intentar subir al canal, tener información actualizada y dar un poquito mi visión de lo que puede ser esta destitución. Creo que es bastante llamativo, independientemente del resultadismo, independientemente de la apuesta, independientemente de que todo esto parezca que no estaba funcionando o que quizá las filosofías estaban muy alejadas, sorprende bastante, ¿no? Que el Bayern de Múnich tome la decisión de fusilar el puesto de entrenador a mitad de temporada, en esta pausa, ¿no?, internacional, en la que Alemania va a jugar partidos, en la que hay muchos jugadores desplazados con sus selecciones. Parece que la decisión es firme. No lo dice cualquiera, como os decía antes, ¿no? No lo dice cualquiera, lo dice Bild, que es un periódico muy reputado, un periódico que, ya digo, siempre tiene buena información, siempre tiene las exclusivas del gran equipo que es el Bayern de Múnich y siempre tiene las grandes noticias relacionadas con el fútbol alemán. En este caso, también han sido los primeros en anunciar que el Bayern despide a Nagelsmann, ¿no? Como vemos en este titular. Es cierto que Fabrizio Romano ya había anunciado por medio de un tuit que se lo estaban planteando, que era una opción encima de la mesa, que sorprendentemente el Bayern estaba decidido a poder hacerlo, pero los primeros que titulan que el Bayern va a fulminar a Nagelsmann, que es un hecho, son Bild, y que es una exclusiva, como vemos aquí en esta noticia. Es llamativo, pero también hay que decir, esa derrota contra el Bayer Leverkusen parece que ha tenido mucho que ver en su decisión, en lo que ha podido ser la decisión final de la directiva del Bayern de Múnich, por lo que cuenta Bild en su noticia. Es cierto que el año 2023 no estaba siendo positivo en muchas cuestiones, no tanto en los resultados con respecto a victorias, derrotas, porque aquí lo vemos, ¿no? 8 victorias, 2 derrotas, 3 empates, partidos de Copa ganados para avanzar a la siguiente ronda. De hecho, juegan el siguiente partido dentro de muy poquito. En la Champions League todavía vivos. En la Bundesliga con un partido importantísimo ante el Borussia Dortmund muy pronto. Eso es lo que vamos a ver después. Lo cierto es que este Bayern de Múnich no convencía. Era un Bayern de Múnich que no terminaba de ser la apisonadora que en muchos casos ha sido en los últimos años. Obviamente con Hansi Flick, creo que alcanzó un nivel superior, un nivel en el que, sobre todo en ese año de pandemia, sorprendió a todo el mundo, con una fortaleza terrible, con jugadores en el prime máximo de su nivel. Creo que en ese sentido el Bayern había perdido piezas importantes, pero también habían llegado otras que parecía que podían estar funcionando, como Sadio Mané. Quizá no ha sido el bote que se esperaba, ¿no? El llegar precisamente un jugador de estas características y no dar un salto hacia arriba tan grande, ¿no? Pero lo que está claro es que desde la llegada de Julian Nagelsmann se han sucedido las dudas, se han sucedido los problemas, la sensación de que el Bayern no terminaba de dominar del todo, que no terminaba de ser ese equipo en el que se podía confiar a nivel nacional. Creo que sí ha habido algo que han construido de alguna manera el mito del Bayern de Múnich en los últimos años, es que podía fallar en Europa, podía tener una imagen peor de lo esperado, pero siempre ha sido importante en las competiciones nacionales. Y es ahí precisamente donde más dudas ha generado esta temporada. Desde la salida de Robert Lewandowski, es cierto que les ha costado encontrar el gol. Es cierto que les ha costado tener una figura de referencia o sumar ofensivamente. Es cierto que Choupo-Moting no está haciendo mala temporada, de hecho está siendo uno de los destacados, pero con la plantilla que tiene el Bayern de Múnich, yo creo que se esperaba que pudiera haber mejores resultados o por lo menos mejores sensaciones, ¿no? Porque a nivel de resultados, ya digo, sigue segundo, sigue siendo un equipo que está metido en la lucha del título, sigue siendo un equipo que tiene muchas opciones de poder llevarse este campeonato, sigue vivo en Champions League, sigue vivo en la Pokal. Creo que hay muchas razones para entender que esa última derrota precisamente contra Xabi Alonso ha podido ser importante, ¿no? En la decisión y en lo que
parece que es una decisión tomada dentro de la directiva del Bayern de Múnich. El equipo bávaro no acostumbra a hacer este tipo de cosas, pero ha dolido ese 2-1 contra el Bayer Leverkusen. El Bayer Leverkusen es un equipo que siempre ha tenido cierta rivalidad con el Bayern de Múnich, es un equipo que tiende a estar arriba, que en los últimos tiempos ha crecido, que parece que bajo el mando de Xabi Alonso están volviendo a mirar a la cara a los grandes de la Bundesliga, que quiere seguir haciendo cosas importantes y por supuesto que un exjugador desde el banquillo consiga llevarse los 3 puntos, yo creo que ha podido escocer, ha podido doler. Quizá en estos días se ha valorado esa posibilidad y parece, según obviamente la información de Bild, esto ya está cerrado, parece que es una situación sin vuelta atrás. Veremos si esto en los próximos días cambia, pero la realidad es que con la información que tenemos actualmente, sobre todo con esa noticia del diario Bild, Julian Nagelsmann va a dejar de ser entrenador del Bayern de Múnich. Vemos la clasificación, lo que os decía, ¿no? A un solo punto del Borussia Dortmund. Es cierto que a 4 puntos del Union Berlin, un Union Berlin al que ganaron hace relativamente poco, un Union Berlin que ha estado molestando durante toda la temporada esa teórica jerarquía que siempre ha habido en el fútbol alemán. El Freiburg también cuarto a muy poquitos puntos del Bayern. Es cierto que esa pelea con el Borussia Dortmund le iba a pesar, ¿no? Probablemente las próximas jornadas iban a ser decisivas, sobre todo porque en Bundesliga se iba a enfrentar al Borussia Dortmund, después al Freiburg, también en Bundesliga, partido de Copa contra el Freiburg, cuarto clasificado de la Bundesliga y equipo al que se enfrentan precisamente en la competición nacional, en la Copa, y por supuesto, esos partidos contra el Manchester City en la Champions League, ese partido clave dentro de la trayectoria que va a seguir el Bayern Múnich en las próximas semanas. Y bueno, sí me gustaría hacer eco de una información que precisamente cojo de Twitter, de un compañero del que me fío también mucho. Es verdad que en las últimas semanas se ha hablado fuertemente de este tema, de lo muchísimo que le había molestado a Nagelsmann, que parece ser que hay varias hojas de entrenamiento, varios documentos propios del vestuario, propios del trabajo interno, que se habían hecho públicos. Esto no le ha gustado a Julian Nagelsmann, como es completamente lógico, y parece que eso ha terminado de ser la fricción importante, ya no solo con la directiva, sino también con el vestuario, de lo que ha motivado un poco esta destitución. No sé si será el gran desencadenante. Es cierto que es una situación que se había enquistado en los últimos días. Es cierto que esto estaba siendo Vox Populi precisamente en estos mismos medios que hoy se hacen eco de la gran posibilidad de que Julian Nagelsmann deje de ser entrenador del Bayern de Múnich. Y bueno, el propio Andrés Weiss, compañero de la media inglesa, un gran entendido de fútbol alemán, persona que está muy bien informada y que siempre da datos interesantes, habla precisamente de esto, de este posible desencadenante en lo que ha sido la marcha, si es que se confirma, del propio Julian Nagelsmann del Bayern de Múnich. Y bueno, obviamente hay que hablar del relevo y realmente es algo de lo que tenemos que hablar largo y tendido porque suena mucho y además es algo que toca el propio Fabrizio Romano, es algo que toca el propio diario Bild, que el relevo puede ser Thomas Tuchel, un entrenador que ya estuvo en el Borussia Dortmund. Recordemos que es un entrenador que salió sorpresivamente precisamente esta temporada del Chelsea, fue relevado por Graham Potter. Por aquí os dejo un vídeo que realizamos hablando de todo esto, y bueno, parece que suena como posible hombre fuerte del Bayern de Múnich. Ya hemos visto a Tuchel llegar a mitad de temporada a ciertos equipos y darles el cambio que necesitan. De hecho, lo hizo con el Chelsea. Es cierto que la siguiente temporada no dio para más. Parece que también esa derrota contra el Dinamo de Zagreb le hizo mucho daño en Champions. Había ruptura total con la directiva y Tuchel salió del equipo inglés. Pero lo que sí que está claro, lo que parece que es un hecho, es que se está pensando en él para poder revertir el rumbo de un Bayern de Múnich que, como digo, está muy cerca de destituir a Julian Nagelsmann, muy cerca de tener que cambiar de entrenador a mitad de temporada, mes de marzo, día 23 de marzo, noticia
realmente sorprendente de Bild, realmente sorprendente por parte también de Fabrizio Romano. Yo creo que hay muchas razones para creer que esta información es verídica, que esta información es veraz y que podemos confirmar que en los próximos días tendremos mucha más información, ya no solo del que puede ser nuevo dueño del banquillo del Allianz Arena, sino también de por qué Julian Nagelsmann ha salido del club, si es que lo hace. Por lo tanto, seguiremos pendientes de todo esto. Yo quería hacer este pequeño vídeo introductorio de lo que sabemos, de las posibles razones, del devenir de esta temporada de Julian Nagelsmann en el banquillo del Bayern de Múnich, y por supuesto espero que me dejéis en comentarios todo lo que opináis. Sabéis que es completamente gratis suscribirse al canal, yo os estaré agradecido eternamente, y por supuesto, si os gusta, si queréis compartirlo, sois libres de hacerlo y yo os lo agradezco mucho. Muchas gracias por estar al otro lado.